Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Educamos CLM. Hoy vamos a tratar uno de los puntos más importantes de Educamos CLM o de cualquier curso en formato Moodle, que es el banco de preguntas. ¿Qué es el banco de preguntas? El banco de preguntas es donde se nos van a organizar todos los ejercicios que hagamos para que los alumnos nos entreguen ejercicios tipo interactivo de los que nos ofrece Moodle. Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar ahora mismo un cuestionario que tengo, que el cuestionario, que es la actividad que realizaremos, es donde se recogen esos ejercicios. Un cuestionario es un grupo de ejercicios de entre todos los que nos ofrece Moodle. Los ejercicios son las preguntas. Entonces, fijaos que aquí tenemos, veis aquí pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y cada pregunta es un tipo de ejercicio. Por ejemplo, aquí veis que hay que elegir la palabra correcta. Aquí hay 3 palabras. Aquí hay 3 palabras distintas y aquí hay 3 palabras distintas. Este, sin embargo, que parece igual, es de enlazar, porque en cada hueco vienen las mismas palabras. Entonces este es como de enlazar, pero en vez de con flechas, pues en cada casilla te aparece lo mismo. Este, por ejemplo, es de arrastrar las palabras al sitio correspondiente, que fijaos que viene organizado por colores, que se puede hacer así o se puede hacer sin esto. Todo esto lo explicaré. Podemos también arrastrar dentro de una imagen. Podemos pedirles que nos hagan una redacción, entregar algo escrito, que nos escriban una respuesta corta, respuestas cortas, que nos elijan la respuesta correcta en una lista desplegable o en botones en horizontal o en botones en vertical o en cuadrados en vertical. Es decir, hay muchas opciones de preguntas, como podéis ver aquí. Esto es arrastrar a una zona determinada. Veis que no aparece en cualquier tipo de una zona que yo he definido. Se puede arrastrar cualquiera de estos marcadores, ¿vale? Yo lo podría arrastrar aquí, en cualquier lado, y mientras esté dentro de la zona correcta estaría correcto. O arrastrar dentro de una imagen. Es decir, Educamos nos ofrece muchos tipos de preguntas que son muy útiles para hacer exámenes, hacer cuestionarios, hacer ejercicios de repaso, de evaluación, de lo que queráis. Entonces, en resumen, estas son las preguntas que son de distinto tipo. ¿Dónde se recogen las preguntas? ¿Dónde las pongo? En cuestionarios. Pero antes de hacer todo esto, tenemos que hacer un paso previo, que es organizar nuestro banco de preguntas. Y vamos a ir a ello. Dentro de nuestro curso, esta vez no hace falta activar edición, aunque yo la activaría para tenerla ya y vamos a activarla ya y tenerlo por si acaso luego hacemos algo. Nos vamos a ir al engranaje que hay en la imagen superior. Pinchamos y nos vamos a la última opción, que es aún más. Y dentro de aún más bajamos hasta la última opción, que es el banco de preguntas. Por banco de preguntas, y hay como 4 subcategorías. No hace falta entrar dentro de estas subcategorías, porque pinchando en el banco de preguntas, esas subcategorías nos aparecen en pestañas aquí, ¿vale? ¿Por qué hemos venido directamente aquí al banco de preguntas? Porque es muy importante organizar antes de hacer cualquier pregunta cómo va a ser nuestra estructura de preguntas. Porque toda pregunta que hagamos va a venir a este banco, y si lo tenemos ya organizado previo, luego nos va a servir para buscarla y poder añadirla a otros cuestionarios. Es decir, cualquier pregunta que hagamos se almacena aquí en este banco. Si seguimos un orden o las organizamos de alguna manera en categorías, luego nos será más fácil encontrarla y poder volver a reutilizarla en otro cuestionario, volver a ponerla, etc. Entonces, fijaos que la primera pestaña es preguntas, y como no tenemos nada, aquí podríamos crear una nueva pregunta. Todo esto de crear nuevas preguntas lo haremos en el videotutorial siguiente, que es donde empezaremos a ver qué tipos de pregunta hay y cómo crearlas, ¿vale? Ya lo veis aquí que está. Entonces vamos a ir a categorías, y en categoría vamos a pensar ¿cómo voy a organizar yo las preguntas que voy a hacer en mi asignatura? Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de la mía. Yo en la mía tendría categorías distintas. Pues yo haría preguntas, por ejemplo, fijaos que sale en añadir categoría y me dice cuál es la categoría padre, es decir, dónde va a estar alojada esta categoría. Por defecto sale en el curso, porque no tengo ninguna otra, ¿vale? Y es lo mismo que Top for English 3. English 3 es como la categoría superior. Me da igual poner el curso
por defecto en N3 que la top, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Yo voy a hacer preguntas de gramática, por lo tanto voy a crear una categoría que sea grammar, que yo la podría describir aquí para luego acordarme que viene aquí y darle un número único de identificación, que no lo voy a hacer porque tampoco me va a solucionar muchas cosas. Entonces añado categoría y ya la tengo añadida. Fijaos que me ha salido en esta parte, ya tengo mi categoría y está dependiendo del curso de inglés 3. Voy a añadir otra categoría y esta va a ser la de vocabulario. Entonces todas las preguntas que yo haga de vocabulario luego las meteré en esta categoría para que me sea fácil luego encontrarlas y tenerlo todo organizado. Si yo esta categoría quisiera que dependiera de grammar, seleccionaría grammar. Es decir, primero voy a hacer las principales, vocabulary. Y añado la categoría. Abajo, la añado. Ya tengo dos categorías. Grammar quizás es demasiado amplio para mí, entonces puedo especificar más para luego tener las preguntas mucho más organizadas. Entonces, dentro de grammar yo puedo organizarla por tiempos verbales. Entonces voy a poner tenses. Entonces, esta categoría va a depender de gramática. Y le digo añadir categoría. Entonces, ahora veis que tengo una categoría que es grammar, que es la principal aquí, y luego de ella depende tenses. Y dentro de grammar puedo seguir añadiendo más. Por ejemplo, dentro de grammar puedo añadir passive voice, la voz pasiva, para hacer ejercicios de la voz pasiva. Entonces, que dependa de grammar. Añadir categoría. O imaginaos, puedo seguir especificando en tenses, puedo decir tiempos presentes, tiempos pasados, tiempos futuros, para ir que todos mis ejercicios estén muy bien clasificados. Y puedo seguir añadiendo categorías. Vamos a añadir todos los ejercicios de listening que tengan una categoría y entonces están en N3, ¿vale? Voy a añadir también ejercicios de writing o una categoría de writing para mis ejercicios de writing que vayan ahí, añadir categoría. Y vamos a añadir una categoría de speaking. Entonces fijaos que yo ya tengo todo mi banco de preguntas organizado en categorías. Yo en grammar tendría que seguir añadiendo, ¿vale? No os preocupéis si ahora mismo no sabéis cómo vais a organizar las categorías. Pensad en categorías generales que luego cuando vayáis a hacer una pregunta, si decís, ay, voy a crear una categoría para esta pregunta, no pasa nada, volvéis a entrar en categorías, creáis la categoría primero y luego creáis la pregunta para que vaya ahí. Es muy importante tener organizado el banco de preguntas porque a la hora de rescatarlas luego, si tú no tienes ningún tipo de organización en categorías, te es más difícil porque salen todas a mogollón. Ahí, entonces tienes que ir buscando a ver dónde estaba, voy a buscar una pregunta. Entonces imaginaos que sois de, no sé, de historia. Pues a lo mejor si lo organizáis por temas, pues estas son las preguntas que van de la prehistoria. Estas preguntas van de Egipto. Estas preguntas son de Mesopotamia. Entonces tú lo organizas de tal manera que luego te es muy fácil encontrar las preguntas o los ejercicios que has hecho de esos temas. Si no, tendrías que ir buscando, se mezclan todas y luego las tienes que ir buscando. ¿De acuerdo? ¿Qué es importar y exportar? Pues esto es cuando tú ya tienes preguntas hechas en otro curso y las quieres importar aquí. Esta es una manera de hacerlo. Primero las deberías exportar. Yo las exportaría a formato Moodle, por ejemplo, las que tienes aquí. Y luego te vas al otro curso y las importas y eliges el mismo formato y arrastras el archivo a la zona de carga. Y las importas y entonces se te importaría al banco de preguntas. Como veis, también hay muchos más tipos de preguntas que se pueden importar. Por ejemplo, lo más relevante quizás para todos sean las hot potatoes, que son estas. Si alguien ha hecho hot potatoes, que es una aplicación que te permite hacer también actividades interactivas, o JClick, que también es otra aplicación que te permite hacer actividades interactivas, las puedes importar aquí. Eliges el formato y importas el archivo. Todos los que tengáis ese tipo de archivo. Si no tenéis, no os preocupéis, que no pasa nada. Vamos a crear aquí nuestras preguntas. Entonces, antes de acabar este video tutorial, que es muy corto porque es simplemente que sepáis el banco de preguntas, vamos a ver cómo se crean las preguntas. Entonces, para crear una pregunta, entramos dentro de la categoría de preguntas y
pinchamos en crear una nueva pregunta. Fijaos que tenemos dos opciones, que son mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Esto es, si queréis que el enunciado que tenga la pregunta se lea todo entero para que os facilite la búsqueda. De todas maneras, si la tenéis bien organizada en categorías, es muy fácil encontrarlas, porque te muestra justo lo primero. Cuando creamos una pregunta le ponemos un nombre. Si el nombre que le ponemos es claro, no hace falta mostrar el enunciado, porque están organizadas por categorías y vemos el nombre, entonces es fácil, ¿vale? Pero si alguien aún así, porque tienes preguntas muy parecidas, con nombres muy parecidos, queréis mostrar el enunciado, pues pincháis esto. Y luego también mostrar también preguntas antiguas. Bueno, creamos una nueva pregunta. Y entonces, simplemente este tutorial vamos a acabar con que veáis todas las opciones que hay. Entonces, al crear una nueva pregunta, fijaos que se nos abre esta ventana con todos los tipos de pregunta que hay. Estos son los tipos de pregunta, ¿veis? Opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, etcétera, etcétera. Las podéis leer, ¿vale? Y luego tenéis otras opciones que son Wiri's Quizzes, que de momento las vamos a dejar apartadas, luego lo iremos viendo, ¿vale? Nos vamos a centrar en todos los tipos nativos de preguntas. Entonces, en los siguientes videotutoriales lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo preguntas de distinto tipo, explicando todas estas opciones para que cada uno luego pueda elegir qué preguntas vas a hacer. Puedes hacer una combinación de varias, puedo poner una de opción múltiple y luego un ensayo, etcétera. Todas las preguntas van a ir a este banco que lo vas a tener organizado y ahí vas a poder hacer luego tus exámenes o cuestionarios. El cuestionario, os recuerdo, es una colección de preguntas, no es nada más. Y esto es todo lo que os quería contar del banco de preguntas, que como veis ha sido relativamente sencillo, relativamente corto, y a partir de los tutoriales que viene vamos a ir desgranando cada una de estas preguntas, explicándolas, para que podáis ir añadiendo y creando vuestros propios ejercicios. Nos vemos en el siguiente.